¿Qué pasaría si pudieras eludir a la muerte? ¿Qué ocurriría si se pudiese detener el paso del tiempo para una persona? Inmortalidad, la última frontera del ser humano. ¿Cuáles serían las consecuencias de obtener tal poder? ¿Comercio? ¿Dominación? ¿O quizá el final de nuestra humanidad para dar paso a algo más? Es muy inquietante, pues ¿qué conllevaría este hecho? ¿Qué límites morales y éticos serían derribados en la búsqueda de esa inmortalidad? Pasado este umbral, atravesado ese Rubicón, ¿cuáles serían los nuevos límites? ¿Acaso existirían tales? La secuela de James Cameron aborda muchos temas interesantes, temas que personalmente me planteé tras ver la primera entrega hace muchos años, pero que por razones del guión quizá no se exploraron por el director, aunque sí que fueron explotadas por otras series de regular duración, situándonos en un futuro distópico donde la humanidad yace al borde del colapso y su única salida aparentemente es la invasión de un joven, rico y vasto nuevo mundo, que superficialmente no tiene mucho desarrollo tecnológico, pero sí extremadamente rico en recursos, el cual es habitado por indígenas locales, sin casi nada o nula tecnología, pero con una comprensión y sintonía con su entorno que solo unos pocos humanos llegan a comprender. Cameron nos presenta esta visión y su secuela, en la que el propio director afirma se dedicará en los próximos años. Este director se tomó su tiempo con la secuela, incluso con la primera. No es un secreto que Cameron se toma muy en serio la implementación de sus efectos especiales en las cintas que dirige, por lo cual usualmente recurre a querer innovar constantemente en la industria, cada vez con algo aún más novedoso que lo anterior. Pero lo que normalmente se pasa por alto quizá es el aprecio que este director tiene por contar buenas historias, o lo que es lo mismo por pulir sus guiones, más que para conseguir profundidad reflexiva, sino más bien para alcanzar escenas memorables, casi atemporales, capturando muchos matices de emociones humanas, imprimiéndolas en muchos de sus personajes o escenas, lo que personalmente considero que es algo en lo que destaca, ya que estas son fáciles de identificar y no tienes que hacer un profundo análisis de su montaje o sus diálogos para entender lo que deseaba transmitir, incluso cuando la explicación que él mismo brinda pueda parecer algo compleja. Considero que Cameron en Avatar 1 y 2 cambia un poco esa forma de dirigir sus guiones o escenas, como en varias de sus cintas pasadas, y más bien destina todos sus esfuerzos a una construcción de mundo y su mitología, en los cuales pueda insertar a los personajes que él desee y desarrollarlos en ese orden tal vez, dotando de más relevancia a dicho mundo, casi convirtiéndolo en un personaje más, a través de los que normalmente se nos introduce en una película. Estrenada en 2009, Avatar significó un avance enorme en el cine 3D, el cual poco a poco se ha ido transformando, de ser una alternativa al cine convencional a convertirse en un espectáculo audiovisual increíble, capaz de convocar multitudes, brindando la oportunidad de mostrar mundos que, aunque fantásticos y muchas veces poco sobresalientes, años atrás solo habrían supuesto un sueño llegar a mostrarlos con tanto detalle. Avatar nos cuenta la historia de Jake Sully, un ex marín lisiado aparentemente en combate, el cual es buscado por corporativos de la RDA, una organización privada no gubernamental, luego de la muerte de su hermano gemelo, Tommy, un joven científico que estaba siendo entrenado para el programa Avatar, el cual consiste en transferir la conciencia y personalidad, la mente o el alma a un cuerpo nativo alienígena, el cual se ha creado a partir de una mezcla de ADN humano y Navi, con el fin de estudiar más de cerca y llegar a comprender a los nativos, para finalmente encontrar un entendimiento entre ambas partes
y poder extraer los recursos de su mundo sin demasiada violencia. Luego de mostrarnos levemente el cotidiano de Jake y la precaria vida que éste tenía en un distópico planeta Tierra, más parecido y cercano a lo que se nos mostraba en las películas de Blade Runner de Ridley Scott. Curiosamente, ambos directores de estas cintas se turnaron para dirigir un metraje de Alien, así que podría decirse que comparten cierta visión acerca del futuro de la especie humana. Al encontrarlo, este acaba aceptando tomar el lugar de su difunto hermano, ya que es compatible con su avatar, y como le indican, la paga es muy buena. Luego de una bienvenida no tan agradable por parte de sus compañeros humanos, incluso de los mismos Na'vi, este llega a convencerlos de que, aunque solo es un soldado humano más, puede llegar a comprenderlos si estos acceden a enseñarle lo necesario para ello. Jake recibe esta oportunidad de recuperar sus piernas, volver a caminar y conocer un nuevo mundo de brazos abiertos y sin miedo, aunque muchas veces de manera imprudente, llegando a darse de tumbos contra Pandora en el proceso. En el lado opuesto, Miles Quaritch, ex militar de la Tierra, ahora mercenario que trabaja para la RDA en las operaciones de seguridad en Pandora. Es el antagonista principal en la primera cinta, hombre arrogante y confiado que tuvo una cálida bienvenida en su primera incursión en esta luna. Un ex militar especializado y altamente efectivo. Acoge a Jake como su protegido, al ver las ventajas de contar con un soldado en el programa Avatar. Luego de que Jake llega a conocer mejor a los Na'vi, y al darse cuenta del fuerte lazo que mantienen con la naturaleza, llega a comprender que no cederán fácilmente ante los deseos de los hombres, iniciándose el conflicto, obligándolo a elegir un bando, dándole la espalda a su propia especie, con buenas razones, claro. Encontrando el amor con la hija del jefe del clan, al cual llegó a integrarse completamente, su deidad, la naturaleza de Pandora, su nuevo hogar, luchando por todo esto hasta el final, llegando a enfrentarse directamente con el coronel, quien finalmente cae a manos de Neytiri, triunfando y expulsando a la humanidad con sus deseos egoístas fuera de Pandora, aunque a su vez permitiendo que un grupo de humanos pueda quedarse en la luna para continuar con sus estudios, los cuales no tenían mucho o nada que ver con la extracción de recursos. A partir de este punto revelaré ciertos spoilers, aunque personalmente tengo que confesar que antes de ver esta entrega vi un resumen completo de la película, tan solo 1 o 2 días después de su estreno, que si bien al inicio pensé que cambiaría mi experiencia completamente, finalmente no resultó en nada parecido, y disfruté de esta película de grata manera a pesar de ello. Dicho esto, en esta secuela, luego de la muerte del coronel Quaritch, la consecuente expulsión de los humanos invasores de Pandora, Jake es aceptado como un legítimo Na'vi, ayudado a transferir su conciencia de su cuerpo humano a su cuerpo Na'vi de forma permanente. Han pasado un par de años y podemos ver cómo Jake continúa viviendo con la tribu Matikaya, y cómo ha formado una numerosa familia con Neytiri, concibiendo 3 hijos propios y 2 más que se integraron con el paso del tiempo: Neteyam, Loak y Tuktire, llamada Tuk. Son hijos biológicos de los Soli. Kiri, hija de la científica Grace Austin, nacida de su avatar de manera misteriosa luego de su aparente fallido paso de conciencia, después de recibir un disparo mortal en la primera cinta. Y Miles Spider Socorro, huérfano de guerra, hijo del antagonista de la primera cinta, el coronel Miles Quaritch, quien al no poder ser enviado a la Tierra por ser un bebé, se quedó varado en Pandora. Además de su lazo con Quaritch, no tenemos indicios de la identidad de la madre de Spider, o la razón siquiera de su aparente muerte. Poco tiempo después de la apacible vida de Jake y su familia en Pandora, ha pasado para el regreso de la RDA, la cual ha vuelto con una cuantiosa tripulación. La llegada de los seres humanos a Pandora es muy violenta, lo cual no augura nada bueno.
esta vez ya no para minar el planeta y extraer sus recursos, sino más bien para colonizarla. Se nos explica de manera breve que la Tierra yace al borde del colapso y que la humanidad necesita otro lugar para vivir. Tan solo un año después de su llegada, la RDA cuenta con una considerable base, la cual se encuentra fuertemente resguardada. Me encantó la forma en que muestran a Jake, que pasó de ser un gran guerrero a un gran padre, entregado al cuidado de su familia, papel que ya tomó en algunas de sus cintas pasadas. Se menciona que la mayoría de los personajes puede llegar a sentirse algo completamente biplánicos, y hasta cierto punto puedo entender el porqué de ello. Pero honestamente también siento que hay al menos una pequeña evolución en los personajes a lo largo de estas dos cintas, aunque quizá ello pase desapercibido debido a la diferencia de tiempo entre la primera y esta. En esta secuela el antagonista regresa como un recombinado en el cuerpo de un Na'vi, hecho a medida, con los recuerdos implantados fruto de una copia de seguridad antes de los eventos finales de la primera película. Luego de explorar el lugar donde falleció, termina encontrando su propio cadáver, descubriendo cómo murió mediante una grabación, para luego destrozar su propio cráneo. Por una parte quizá como alegoría del triunfo del ser sobre la muerte, pero a la vez notando el efímero sentido que ésta podría haber adquirido en dicha época, incluso la pérdida del mismo. Por otra parte, quizás solo un gesto de superioridad ante su otro yo, renegando de la futilidad de sus acciones y su consecuente muerte. Quisiera detenerme aquí por un momento, porque pese a que superficialmente solo podemos notar a un antagonista molesto, el cual solo está en ese estado con su otro yo, y empujado por esa emoción, reniega de su cadáver, destrozándolo. En realidad existen otras cuestiones que quizás se dejan más a la curiosidad del espectador, como el hecho de que en dicha época la humanidad haya alcanzado un nivel tecnológico tal que le permite crear copias de una conciencia humana e implantarlas en otro cuerpo. Las razones por las que se hizo con el general Quaritch son casi obvias, pero es más interesante detenerse a pensar en cuántos otros seres humanos ya se ha realizado esta práctica y con qué propósitos. Por tanto, ¿qué conlleva conseguir dicho poder? ¿Y cuáles serían las consecuencias? Aunque esto no se nos muestra, sí se insinúa de alguna forma. En material adicional a la primera película, la RDA, en español, Administración de Desarrollo de Recursos, es una nueva organización no gubernamental que cuenta con un poder y riqueza mayor a cualquier gobierno en la Tierra, incluso con mayor influencia política y capacidad militar, ya que cuenta con un monopolio total sobre cualquier recurso fuera de la Tierra, otorgado a perpetuidad por otra administración con hegemonía total aparente en la Tierra. Por tanto, se puede intuir que existe una pequeña casta social o élite que maneja la RDA y seguramente el planeta de forma indirecta. Probablemente sean estos últimos los que desean a toda costa mantener su hegemonía, incluso a través del tiempo, alcanzando la inmortalidad de distintas formas, deshaciéndose a su paso de cualquier clase de ética y de moral. Así que volviendo a Quaritch, ¿eso dónde lo deja? ¿Es un empleado más? ¿O lo fue? Antes de morir en su cuerpo humano, y seguramente contaba con todos o algunos de sus derechos intactos, pero ahora tan solo es un recombinado, un clon. Teóricamente es propiedad de la RDA, como parte de los proyectos científicos que ésta desarrolló. Proyecto Phoenix, el cual obviamente hace alusión al resurgir de una ave mitológica de sus propias cenizas después de su muerte, así como el proyecto Avatar, y quién sabe qué otros más. Probablemente esto se ahonde un poco más en las próximas entregas, me gustaría mucho, aunque incluso en esta el propio coronel marca una clara línea entre él y su otro yo, que aunque él es producto de su anterior y jamás habría podido existir sin este, afirma que no son la misma persona, ya que solamente es un clon. Mientras la historia avanza, vemos que la raza humana, además de colonizar,
y terraformar la luna de Pandora, continúa explotando los recursos como antes, y que el unobtainium, ese superconductor que se deseaba en la primera película con tanto esfuerzo, ha sido reemplazado por una sustancia aún más valiosa que dicho mineral, amrita, como se le llama, palabra de origen sánscrito que significa literalmente sin muerte o inmortalidad, también encontrada como néctar, equivalente al concepto de ambrosía, y tiene diferentes significados en diversas religiones de origen indio. Se encuentra dentro de los cerebros de las criaturas parecidas a ballenas, llamadas tulkun. Se nos muestra que estas criaturas son de las más listas en Pandora, incluso quizá más que los propios Na'vi, e incluso los humanos. Por otro lado, volvemos a ver el Saheilu, palabra Na'vi que significa vínculo, mostrada en la primera cinta. Se produce cuando dos criaturas de Pandora conectan sus colas neurales, lo que les permite fusionarse y actuar como uno, sintiendo lo que el otro. Usado comúnmente para domar criaturas y usarlas como transporte, de una forma más eficiente y precisa. Sin embargo, no se limita solamente a ello. Dicho vínculo también puede darse entre los propios Na'vi durante el apareamiento, curiosidad de la cual escuché en algún video en YouTube que sus colas neurales eran sus órganos reproductores y que los restregaban por todo Pandora al usarlas. Nada más fuera de lo aparente. Piénsenlo. Los Na'vi usan taparrabos, prendas que, además de lo que su nombre claramente indica, normalmente es usado para cubrir la zona genital. Seguramente el creador hará alguna aclaración alguna vez, si es que no lo hizo ya. Dicho esto da a entender que el acto sexual no se limita a ser algo meramente físico, llegando a complementarse con algo mental al crear un vínculo fuerte, emocional y de por vida. Un tipo de intimidad que, si bien los humanos pueden llegar a entender, carecen de ello de forma tan tangible. Una interesante alegoría sobre el amor. El Sahelu también les permite vincularse a una gran red neuronal que parece extenderse por todo Pandora, a través de árboles especiales, extendidos por todos los tipos de biomas en la luna, aparentemente, llamados árbol de las voces o árbol de las almas, el cual, según los Na'vi, les permite reencontrarse con sus ancestros, incluso entrar en comunión con su deidad, Eywa. La importancia de esta cola neural y la posibilidad del vínculo con casi cualquier criatura de Pandora es una característica única de los Na'vi, que les permite vivir, aunque aparentemente en la prehistoria, psicológicamente años en el futuro, al poder llegar a comprender en carne propia el frágil balance entre ellos y su entorno o naturaleza. Al ser la raza dominante, comprender dicho equilibrio les permite vivir en una envidiable armonía con su ambiente, el cual respetan y cuidan mucho, al percibirla como una totalidad, dotándola después de una fuerte carga religiosa. Llegado a este punto, me gustaría marcar ciertas curiosidades que noté a lo largo de las 12 entregas, antes de continuar. Esta cinta cuenta con una notable carga simbólica, religiosa, aunque no lo aparente. De hecho, considero que bien podría ser material para algún video de teorías ocultas o sociedades secretas. Hay alusiones a símbolos masones en la primera cinta, que se mantienen en la segunda a través de su logo principal. Temas esotéricos, figuras mesiánicas y otras subtramas menos alocadas que aluden más bien al origen biológico de los Na'vi en su propio universo, puestas adrede quizá para aumentar la atención y curiosidad del espectador, empezando por la mayoría de criaturas en Pandora, que casi en su totalidad son hexápodos, o que cuentan con 6 extremidades motrices y 4 ojos. Sin embargo, los Na'vi son marcadamente distintos, siendo tetrápodos bípedos y contando con solamente 2 ojos, casi como algo ajenos a su entorno. Pero esa cola neural con la que cuentan da a entender que sí son nativos del lugar y que muy posiblemente su especie haya tenido una pronunciada evolución a partir de algún punto en el tiempo, diferenciándose del resto de criaturas, algo parecido a la evolución del ser humano. En otras secuencias se menciona a los ancestros Na'vi,
de los cuales solo podemos ver estructuras enormes, parecidas a ruinas de una gran civilización antigua. Quizá los Na'vi podrían ser el resultado de una toma de conciencia por parte de una especie anterior hacia la importancia de su entorno, transformando sus cuerpos para entregarse completamente a ella, o tal vez fruto de algún conflicto a escala global, parecida a una guerra nuclear o similar, que los empujó a retroceder en el tiempo a nivel tecnológico. Estas son solo teorías, pero francamente espero que pueda explorarse algo de ello en futuras entregas. Luego está el tema religioso. Aparentemente Eywa es una deidad, fruto de los mitos que los Na'vi pueden haberse contado a través de las generaciones para explicarse el mundo, su lugar en él y la armonía que tienen que guardar con su entorno. Sin embargo, Eywa parece ser más tangible que cualquier mito o dios humano. Dicha entidad parece ser fruto de una gran red neuronal a nivel global, en Pandora, que nace a partir de todas las conciencias, recuerdos e interacciones con sus árboles sagrados, creando quizá una gran inteligencia que al estar ramificada por toda la luna puede llegar a sentir todo lo que ocurre en ella, fungiendo como su regente, reguladora y protectora. Una interesante alegoría a las deidades, mitos e incluso al Internet, y la cooperación mediante el uso ideal que podría hacerse de la misma. Por otro lado, hay cierto paralelismo curioso entre Jake Sully, Krishna, Cristo, Buda u otro iluminado de alguna religión humana. Por momentos parece haber una simbología que alude a ello, pero también a lo largo de la trama, en la primera cinta, cuando éste llega a apreciar a los Na'vi mucho más que a su propia especie, incluso dejando su cuerpo humano atrás, al final de la primera cinta, para convertirse plenamente en uno de ellos. En esta segunda parte, Kiri es la nueva alusión a la figura mesiánica, elegida por Eywa aparentemente, nacida del avatar de la doctora Grace Austin, sin padre. Parece ser que su deidad tuvo mucho que ver con su concepción, al tomar conciencia quizá del verdadero peligro que representa la raza humana, y dotar a Kiri con habilidades muy especiales que le permiten sentir a todas las criaturas y naturaleza en Pandora a un nivel aún más profundo que los propios Na'vi. Una curiosa referencia, algo parecida a Luke Skywalker, su nacimiento y la comunión con la fuerza en Star Wars. Debe estar orgullosa de él. Da sin pensar en una recompensa. No sabe lo que es el egoísmo. Tiene poderes especiales. Sí. ¿Quién fue su padre? No tuvo padre. Yo lo llevé, yo le di a luz, yo lo crié. No sé explicar lo que pasó. ¿Puede ayudarlo? No lo sé. No estoy aquí para liberar esclavos. Dejando estas curiosidades y demás temas bastante subjetivos atrás, que de una u otra forma se encuentran allí, personalmente prefiero centrarme un poco más en la historia, la cual es una trama sencilla. En la primera, una simple historia del héroe o salvador que llega a una civilización ajena a él, en todo sentido, de la que aprende poco a poco. Llega a comprenderla bastante y llega a defenderla al punto de sacrificar su vida por ello. En esta segunda entrega, podemos ver el paso de un gran héroe a algo aún más humano, un padre entregado y preocupado por el cuidado de su familia, convirtiéndose en la lucha de una familia por sobrevivir a una nueva amenaza, integrando de manera bastante orgánica a todos sus miembros, brindándole un tiempo bastante medido a casi todos para llegar a empatizar con ellos y sus experiencias, aunque algunos otros notablemente descuidados. En el lado opuesto es notable la relación que empieza a desarrollar el antagonista con su hijo Spider, pese a que se sabe a él mismo como otra persona, o como un clon con los recuerdos de otro. Sin embargo, muestra notable preocupación que intenta disimular por el estado de su hijo no legítimo, llegando a impedir su sufrimiento en varias ocasiones, como cuando lo están torturando con un escáner para encontrar la ubicación de Jake Sully. Incluso cuando están
interrogando a otras tribus aledañas a los Medcaína, no siendo un sádico despreciable que simplemente podría empezar a acabar él mismo con cada tribu al paso que las limpia, o disparando él mismo a las criaturas como parte de sus interrogatorios. Hay una escena donde amenaza con matar a la mujer del líder de una tribu, pero finalmente no lo hace, influenciado claramente por la presencia de Spider. Parece ser que el villano se ha ablandado con la presencia de su hijo, quien yace en medio del conflicto, lo que a mi parecer es una buena dirección para el personaje, dándole motivos para frenarse, motivos válidos y no solo convenientes. Considero que este antagonista podría presentar una evolución considerable con el tiempo, si así se lo planteasen. Luego de que uno de los hijos de Jake llega a vincularse con un Tulkun, criatura parecida a una ballena terrestre, este le muestra su trágica historia y el porqué de su exilio y su mala reputación. Loak llega a entenderse muy bien con la criatura, mostrándonos escenas muy bien logradas que hacen alusión a la película Liberen a Willy, donde se explora la amistad entre un joven y una orca en cautiverio que finalmente logra liberar. Cerca del clímax, al inicio del conflicto final, los hijos de los Oli son atrapados por la RDA, amenazando a Jake de entregarse a cambio de sus vidas. Cuando este encuentra que no hay otra salida, decide entregarse. Pero entonces la intervención de Payakan, el Tulkun, amigo de Loak, les permite luchar y defenderse contra ellos. Aunque podría ser un notable Deus Ex Machina, considero que no lo es, ya que no apareció de la nada y tuvo toda una serie de secuencias en las que se introdujo a este personaje a través de planos muy estéticos en el mar, los cuales parecen ser los favoritos del director, por cierto. Fuera de referencias a otros universos ficticios o películas emotivas, noté referencias a Moby Dick en la relación que el capitán del barco humano desarrolla al cazar Tulkuns, extraer la preciada Amrita, y el Tulkun rebelde, iracundo, mutilado y con sed de venganza, especialmente cuando este último logra engañar al capitán y consigue destrozar su barco, atrapando el brazo de este, a quien finalmente no asesina, pero sí mutila. Estoy casi seguro de que el capitán Mix Cosby regresará en la tercera cinta con un brazo mecánico quizá, en referencia a la pierna postiza de cachalote del capitán Ahab. Quizá en esa entrega regrese obsesionado con cazar al Tulkun y acabar con él como pago por su brazo mutilado. Finalmente, en medio del conflicto, Neteyam, primogénito de Jake, consigue llegar a sus hermanos para rescatarlos. Cuando está por irse, Loak le pide su ayuda para rescatar a Spider, su amigo humano con quien han crecido y que aprecian mucho. Al inicio Neteyam parece reacio, pero rápidamente acepta. Luego de escabullirse por la nave y encontrar a Spider, logran salvarlo y escapar, pero en medio de la huida uno de los proyectiles logra alcanzar a Neteyam, hiriéndolo mortalmente, a quien consiguen reunir con toda la familia, pero que finalmente fallece. Alrededor de toda la cinta no conocemos demasiado a Neteyam, más que un par de veces, en medio de algunas elipsis, centrándose más bien en Loak, hijo menor de Jake y el más problemático. Quizá habríamos podido llegar a empatizar mucho más con su muerte, ya que si bien es bastante dramática y triste, la escena donde fallece, creo que no llegas a conmoverte tanto, sino más bien sirve como motor para impulsar la resolución del conflicto y la pelea final entre los personajes principales. De hecho, algo parecido sucedía en el episodio piloto de Yellowstone, donde muere Lee, el hijo primogénito del protagonista, a quien al igual no llegamos a conocer demasiado, aunque comparándola con Avatar, esta última le gana al ser algo más emocional en la escena de su muerte. Si te apetece visitar dicho video, dejaré una tarjeta o un link en la descripción. La escena que me puso los pelos de punta fue esta cuando te muestran a Neytiri, presa de ira, rabia, seguramente dolor, luego la muerte de su hijo, luchando con cada humano en la cubierta del barco, que está por hundirse. Cuando Spider llega cerca del lugar donde ésta se encontraba peleando, este termina ocultándose al percatarse del peligro que representa Neytiri en dicho estado, además de su mala relación.
mostrándola como una fiera salvaje, sedienta de sangre, particularmente aterrador. Pero la que se lleva mis aplausos definitivamente es la escena final, luego la resolución del conflicto, el cual me recordó a Titanic, por cierto. Jake y Neytiri sepultan a su hijo, Eteyan, según las costumbres de la tribu del mar, para después ambos vincularse con el árbol sagrado de esa tribu, donde se da una de las mejores rimas audiovisuales que disfruté, recurriendo al inicio de la película con una escena casi calcada que francamente a mí me estremeció mucho, al poder llegar a sentir parte de la enorme alegría, pero a la vez el enorme dolor de los protagonistas, tras poder ver una vez más a su hijo. Personalmente me considero un entusiasta del cine 3D, por lo que si bien no soy un experto, tengo cierto ojo para reconocer ciertas incongruencias que muchas veces le restan la credibilidad o la inmersión visual en cintas así, las cuales me sorprendieron de grata manera en esta, al estar casi ausentes. Muy disfrutable, un enorme espectáculo visual que viene a rivalizar con el cine de superhéroes que actualmente acapara la atención y la taquilla. Si al momento de este video puedes brindarte el placer de ver esta cinta en un cine 3D, te aseguro que saldrás bastante satisfecho de la sala. Y si no, próximamente la película estará disponible en Disney Plus, así que pocas excusas quedan. Si bien esta clase de cine no es precisamente uno que se esfuerza en brindar profundidad y una complejidad digna de múltiples premios a su guión y personajes en general, definitivamente Cameron destaca por una construcción de mundo esmeradamente lograda. Ha creado un mundo con una gran mitología, ambiente visualmente atractivo, personajes sencillos pero que pueden alcanzar escenas memorables que podrían llegar a ser todavía más profundas y sumar aún más al gran espectáculo que nos presenta, con vastos temas por explorar, como mencioné al inicio de este video, y distintos escenarios que seguramente mostrará. Avatar es una historia memorable, con alusiones veraces, creíble, emocional, la lucha de la familia Sully por sobrevivir, el regreso de un villano que repite su papel, quizá algo flojo en profundidad y mostrando muchos matices de este universo, aunque sin mucho tiempo para ahondar en ellos. Pero fuera de lo que aparenta, yo llego a notar cierta evolución en algunos de sus personajes, que si bien no es tan pronunciada, consigue que esta sea aún más disfrutable que la primera. Aunque en varias ocasiones llegue a aparecer una repetición de eventos o escenas disfrazadas, quizá de rima audiovisual al estilo George Lucas, al menos esmerándose en mostrar otra cara de Pandora, su gente, su fauna y la naturaleza. Un mundo fantástico completamente nuevo, rico en detalles y visualmente impactante, con un final conmovedor que para mí hace que valga la pena las 3 horas de metraje, bien o mal empleadas según se pueda convenir, que crea cercanía con seres extraños de color cian, con rasgos humanos que aunque no son de tu misma especie, impulsados por excelentes efectos visuales muy detallados, dotarlos de rasgos, pero sobre todo emociones humanas, los acercan más al espectador y nos puede llegar a conmover y empatizar con ellos y su variedad de historias. Espero que la tercera entrega llegue pronto y que mejore aún más, ya no quizás solo meramente en lo visual o el notable gusto de Cameron por el mar, sino en cambio nos muestre mucho más de este mundo fantástico que indicaría no necesariamente se limita a Pandora, y que sus personajes, tanto humanos como Na'vi, pueden llegar a mostrarnos, dejando de ser solamente Avatar, un enorme blockbuster con emocionantes posibilidades.